Buenas amigos de Politicólogos, tengo el gusto, el placer y el honor de estar con Sandra Guerra, y es natural de Perú, CEO de la consultora Guerra y Poder, ganadora en 2021 de un Napolitan Award en creatividad de campaña parlamentaria. Es uno de los premios más grandes de la consultoría política y además ha sido nominada 10 veces en diferentes premios y es considerada entre las tres mejores políticas innovadoras por Innopolítica Iberoamérica. Sandra tiene un perfil muy completo, es consultora, pero también ha trabajado en gobiernos locales, entiendo, en ministerios, gabinetes de prensa, en el Parlamento también, y también ha asesorado a alcaldes. Así que, Sandra, es un placer, la verdad es que tienes un perfil muy completo. Somos los dos de Perú, tengo el orgullo de presentarte aquí en Politicólogos, así que nada, muy agradecido por la entrevista. Hola David, un gusto estar acá con Politicólogos, una empresa peruana, así que siempre para mí es un placer compartir con compatriotas consultores como tú. Y bueno, como lo has dicho, pues queda la orden para que podamos hablar de la consultoría, de las campañas y de todo lo que se viene para Perú, ¿cierto? En este 2022, Sí, en vamos a una hablar de eso. coyuntura algo compleja que tenemos. Sí, sí, está compleja la coyuntura, está medio polarizada, pero vayamos desde el principio. Tal vez algunos candidatos y quienes se inmiscuyen en este tema no conocen qué es lo que es la consultoría política. Rápidamente, ¿tú nos puedes decir en concreto qué es la consultoría política? Bueno, básicamente es muy amplio hablarlo, ¿no? Pero si hablamos de comunicación política, pues se desagrega en la parte electoral, que son campañas, la de gobierno como tal, comunicación gubernamental, y bueno, ahora que está desarrollándose con fuerte crisis y riesgo, ¿no? Riesgo y con menor conocimiento aún por parte de la propia consultoría. Pero básicamente es tener un aliado, un estratega que va delineando desde la investigación de la campaña hasta las tácticas operativas, el timing de lo que es una campaña. De alguna forma va a sofisticar la campaña que muchas veces nace y se gesta en entornos familiares. Esto es típico, no solo en Perú, o en partidos chicos, o de manera tradicional, muy instrumental. Entonces, lo que hace la comunicación política en buena cuenta es darle metodología. Siempre digo que la comunicación política genera método y el método genera estrategia y la estrategia obviamente responde a objetivos. Objetivos a corto plazo, objetivos a los 100 días previos a la campaña, objetivos a semanas de la campaña, vale decir, delimita y cierra todo un entorno de posibilidades que te pueden de alguna manera calcular los resultados de una campaña, porque las campañas electorales son medibles no solo con las encuestas que salen públicamente, que de hecho no son las más fidedignas, pero Okay. sí son medibles a nivel del cuarto de guerra, a nivel de las estadísticas privadas que se puedan manejar, si son medibles a nivel del estudio que se hace dentro de la propia estrategia de la campaña. Entonces, bueno, una consultoría acompaña no solo una persona que de alguna forma es el estratega, sino también una serie de personajes que tienen diferentes oficios y algunos de ellos van a componer lo que es un war room, un cuarto de guerra, o una zona de guerra o una zona de decisiones, como quieran llamarlo, ¿sí? Entonces, es en esta pequeña cúpula muy chica donde se van decidiendo los siguientes pasos de la campaña. Y obviamente la campaña pues la compone no solo el estratega, que obviamente lidera, dirige, enrumba, ¿sí? Sino hay comunicadores, publicistas, periodistas, politólogos, analistas de medios, psicólogos incluso, diferentes personajes, operadores en tierra, ¿sí? Sí. Que siempre es necesario, aliados, gente que ya va al día que tiene que ver con
la operatividad en tierra el día de las elecciones. Vale decir, es una empresa, es una pequeña empresa, pequeña o grande, dependiendo de la campaña, puesto que hay campañas grandes, presidenciales, por ejemplo, que obviamente maneja recursos, tiene un gerente de campaña que ve el financiamiento y bueno, tiene este consultor o consultora que va de alguna forma a ser el jefe de este emprendimiento, de esta gesta, que es lanzarse a una contienda electoral, municipal, regional, presidencial, parlamentaria o reelección, bueno, lo que fuese, ¿no? Básicamente podríamos resumir de esa manera no tan simple Sí, lo sí. que es una consultoría, ¿no? Pero me parece que has abarcado la mayor cantidad de temas en poco tiempo. Me hablabas de algunos términos bélicos, ¿no? Como el war room, etcétera. Y acá quería preguntarte algo y hacer una reflexión antes. Cuando yo le asemejo esto a algunos términos bélicos que se usan en las campañas electorales, parece que el objetivo es ganar, ¿no? Sin embargo, complementándolo más o menos lo que decías, algunos de los objetivos que por experiencia a veces que se plantean con muy alta valla, terminan por diluirse porque este objetivo de repente no es tan real, digamos. El concepto de ganar de repente no estaría ligado a salir electo, sino tal vez el concepto de ganar, no sé si lo compartes conmigo, tal vez a ganar votos, a ganar conocimiento en una primera etapa, etcétera. ¿Cómo ves este objetivo, que es la palabra ganar, que es muy amplia, digamos? Bueno, cuando hablamos de ganar o tener éxito en unas elecciones, es cierto, no necesariamente hablamos de obtener la curul o llegar al gobierno regional o hacerse de esa alcaldía distrital, provincial o incluso hacerse la presidencia. Recordemos las veces y se nos pueden venir a la cabeza muchos políticos peruanos, de cuántas veces la misma Keiko Fujimori ha postulado a la presidencia. De hecho, siendo un país de outsider, sí es, digamos, natural que pueda mañana aparecer un salvavidas y sea presidente pasado mañana, ¿sí? Pero lo normal es que el político tiene una carrera de largo aliento de errores, aciertos y aprendizaje. Y en este aprendizaje muchas veces participar en una contienda electoral no tiene el objetivo de llegar a ocupar ese puesto en el poder, ese cargo de poder. Muchas veces las personas aún no tienen posicionamiento, aún están empezando este camino que es de mucho fracaso, pero en el fracaso hay mucho aprendizaje. Por eso digo que fracaso como tal es como entre comillas. Muchas personas quieren emprender o postular por primera vez para ir ganando cierto terreno, cierto capital social, para ir, digamos, campeándose, para ir pulsando, para ir tomando un poco apuntes del terreno y ver qué es lo que sale. Muchos sí son conscientes que al entrar a una contienda electoral, porque probablemente no tienen una amplia militancia aún, porque probablemente no han hecho un trabajo de voluntariado, un trabajo social político antes de lanzarse, probablemente sí son conscientes de que no es el objetivo ganar. No obstante, es un punto que siempre lo pongo, tampoco es que el consultor pueda, digamos, eliminar el hecho de que la posibilidad de ganar, incluso en un primer intento, sea posible. Y digo porque muchas veces tú sabes que la situación política mueve el tablero del ajedrez de tal forma que, si bien es cierto, tú podrías haber tenido previsto no ganar, podría darse que los candidatos contrincantes pues tengan muchos problemas en la recta final y se te hace de alguna forma la elección. No es algo usual, pero sí es cierto, o sea, lo normal no necesariamente es ganar, pero obviamente siempre está la posibilidad abierta, incluso en una primera contienda, en un primer intento de ganar, y se ha dado muchas veces, pero lo usual es que el buen político hace este tema de intentar aprender de los errores y se vuelve a lanzar más preparado, porque
lo que se quiere además no solo es ganar, sino que como consultores nosotros llevemos o apoyemos a ese político que está realmente preparado. Es decir, no todo es ver, bueno, si tú me pagas, yo trabajo contigo, sino que hay que ver que esta persona tenga un conocimiento mediano de gestión pública, se haya formado, haya desarrollado su liderazgo, su empatía, tenga, digamos, sensibilidad social. A eso apunta la consultoría, ¿no? La consultoría no solamente es, bueno, hacemos un contrato y listo, vamos a ver qué pasa, sino que hay que ver que realmente este político que va a gobernarnos a todos, todas y todos, nuestras familias, pues tengan sensatez para este cargo, ¿no? Ahora, siempre hay un contexto social, ¿no? Y ahí voy a ir un poco para la parte que me comentabas al principio, que son las elecciones que se avecinan en Perú, como para poner en práctica más o menos lo que se viene, digamos. Hay un contexto que es la coyuntura. Y yo hablaba con un consultor y me decía, cada vez las campañas son más coyunturales y es mucho más difícil poner los temas estratégicos en la agenda, digamos. Hay que acomodarse mucho más que antes a la coyuntura, me decía, ¿no? Y, por ejemplo, hace 20 años atrás no era tanto así, era un poco más fácil poner el tema estratégico y convocar una causa y que la campaña vaya por esa causa, ¿no? Ahora como que mucho se juega en la coyuntura. ¿Cómo ves que primero preguntarte si compartes este pensamiento y segundo, cómo acomodarse a la coyuntura para estas campañas que se vienen municipales en un contexto de clara polarización y de un contexto de alta inestabilidad política? Bueno, mira, yo añadiría a este contexto el hecho de la pandemia. Sí, o sea, la pandemia es, lo quieran o no, un punto de quiebre. Un punto de quiebre en la política, en la consultoría política, que ha impactado de alguna manera directa o indirecta en toda la sociedad y en todos los oficios. Lo que quiero decir es que la gente, y no solo por la infodemia que ha generado la propia pandemia, está mucho más, vamos a decirlo criolamente, avispada, mucho más enterada de las buenas y malas prácticas políticas. La información ahora abunda. No digo que hace 10 años no, pero hoy en día la conectividad, personas de cualquier grado de instrucción, y lo digo porque yo dialogo una vez a la semana con mucha gente en salas de Sí, redes, sí, sí, lo he visto. gente que no tiene que ver con la consultoría política. La gente está absolutamente empapada, empapada de todos los problemas. Entonces supongo que a esto es a lo que se refiere el contexto, o sea, los contextos críticos, la crisis permanente hace. Digo la pandemia porque si recordarás, cuando teníamos ya empezando las elecciones oficialmente a Parlamento, octubre de 2020, hasta abril, que fue las elecciones, los candidatos volcaron lo que eran las máximas publicitarias de paneles, carteles, afiches, flyers digitales, y lo que eran las promesas de campaña las volcaron a esto que es el contexto, que era pandemia, ¿no? ¿Qué Claro. ofrecían? Ofrecían vacunas, ofrecían que iban a comprar no sé cuántos, ofrecían cosas que desde el Congreso ni siquiera podían cumplir, pero Sí, bueno, sí, la sí. irresponsabilidad, amén de la charlatanería, de la politiquería y el populismo, hacían que muchos candidatos, incluso por ejemplo López Aliaga, dijo, ¿no? Yo el primer día que asuma la presidencia voy a viajar en mi propio avión, o bueno, alquilar en mi propio avión, algo así, a traer las vacunas. O sea, voy al extremo de que sí, la coyuntura manda muchísimo, y si te refieres a años atrás, yo tengo amigos de, digamos, de la vieja escuela, de la consultoría política peruana, que básicamente eran publicistas, ¿sí? O sea, Claro, claro. los publicistas de antaño, reconocidos de agencias transnacionales, eran los que hacían las campañas y las hacen aún, solamente que, bueno, no les gusta la fama, ni la popularidad, ni ganar premios, ¿no? Pero bueno, tengo varios nombres en la cabeza de gente que hace aún campañas y las hace muy bien.
con estas estrategias más afinadas, por así llamarlo, pero ahora la situación es tan polarizada, tan compleja, que obviamente la campaña se somete a demasiados caprichos, ¿no? O sea, ya una población de una ciudadanía que además está asqueada, tiene un hastío absoluto por la clase política, por los candidatos, por los mítines. Es decir, y no soy aprista, pero comparemos cómo la gente acudía y con qué ganas acudía, por ejemplo, escuchar al mismo Alan García cuando ganó Recuerdo, el segundo gobierno, ¿no? recuerdo. Eran otros tiempos donde ir a un meeting de alguna forma era esperanzador. Pero hoy día, ¿qué implica? Que el meeting tienes que llevar los buses, tienes que traer a la gente, tienes que ver estrategias de cómo operar en tierra, porque la gente ya no quiere asistir, ya no quiere escuchar al político que nace, o sea, votas con mucha desconfianza. Ese voto duro, ese voto que diga, bueno, por Acción Popular, por el fujimorismo, incluso por Keiko Fujimori ya caducó, ¿no? O sea, los partidos políticos también están en una seria crisis de Sí, sí. representatividad. Entonces, esto hace que obviamente ya no exista ese entusiasmo, ese afán de vivir la vida política en campaña. Yo recuerdo, mira, yo que estoy cerca de los 40, de hecho a un mes casi, de los 40, yo recuerdo cuando niña, porque yo no soy de Lima, yo soy abanquina, yo soy aprima, yo recuerdo cuando niña, pues mis padres eran apristas, no apristas, digamos, de pura cepa, pero en mi casa se hacían mítines, iban los líderes del partido, pero uno desde niño vivía ese jolgorio y la gente era muy entusiasta con la política, pero hoy día esto no, o sea, hay que obligar y muchos tienen que pagar, o sea, Claro, los voluntarios no son voluntarios, ¿no? no para nada. Allí nace Mm. lo del tupper y los 10 soles, o sea, Ah, la gente tiene esa resistencia. Estamos totalmente resistentes a recibir un volante, que de hecho sea de paso ya no es muy funcional, pero aún llegan esas cartas pues de los candidatos a la casa y bueno, sí, sí. digamos, las estrategias han cambiado, ¿no? Se ha digitalizado también mucho en pandemia la situación. Pero ahí, en la última campaña en Perú, de hecho, cuando ocurre una polarización, Ujú. hace pues que ese sentimiento político, si bien es cierto, no es partidista, despierte de alguna u otra manera, digamos, y ahora se ha visto que en las últimas campañas, si bien es cierto, ha sido fujimorismo, antifujimorismo, la última, desde las campañas ya no ha sido tanto fujimorismo, antifujimorismo, sino la representación de la derecha con un mensaje conservador y la representación de la izquierda con un mensaje un poco más ligado hacia el pueblo, etcétera, como la retórica que tenía Castillo, digamos. El ¿No crees pueblo, el tú pueblo, el que pueblo. el pueblo, el pueblo, el pueblo, pero no crees que tal vez eso haya despertado un poco que la polarización ayuda tal vez a un involucramiento dentro de la política en este Personalmente contexto? lo, personalmente lo veo y lo siento porque por lo menos en los debates a nivel digital se ha encendido el hecho Ujú. de, claro, la polarización hace que no solo la polarización de la campaña, que fue, pues, ganó el no a Keiko, por así llamarlo, o el antifujimorismo, o el anti-Keiko, más allá de la izquierda como tal, porque yo, digamos, no denominaría izquierda a este gobierno, pero Ok. a lo que vamos es que hoy en día se ha encendido el debate y no solo en Twitter, que bueno, Twitter que es el 10%, no llega al 10% la gente en el Perú que tiene cuenta de Twitter, no digo internet, digo cuenta de Twitter, donde digamos está la masa crítica, que analistas, periodistas, que, o sea, el pueblo en realidad, la masa, el conglomerado, pues no está en Twitter, ¿no? Probablemente está más en Facebook, que es una red añeja y antigua, Ujú. pero de una u otra manera la ciudadanía está enterada y sabe que existe crisis. Pero mira, hablando con mucha gente de regiones, en regiones se siente diferente esta crisis. En regiones la situación está como que, pues, la vida sigue con Castillo, sin Castillo, digamos, el peruano común y silvestre, por así llamarlo,
está acostumbrado a vivir al margen de los políticos, porque ya los políticos nos han decepcionado, no una vez, ¿no? O sea, 2, 3, 4, son no sé cuántas décadas, probablemente 4 décadas que venimos de tumbo en tumbo. Entonces hay un asunto de supervivencia del peruano que va, la economía informal al 75-80% en el Perú, eso lo sabemos todos. El peruano sale, chambea, llega a su casa con la comida del día, digamos, con la ganancia diaria, y la vida sigue. Ese es el punto en el que los políticos o los malos políticos que hemos tenido en las últimas décadas han hecho un poco su agosto, ¿no? El peruano viviendo su vida de manera muy individual, sin conectarse con los problemas de fondo que eran la corrupción, el lavallato, los millones que se robaban. Digamos que eso era el reclamo de un segmento del Perú, pero el peruano en sí, y con una economía que no era desastrosa y nunca lo fue, de hecho aún no lo es, y espero que nunca lo sea, digamos, con una economía aún pujante, salía y hace su chamba y ya está. Hablan de política, claro, todo el día, todo es política, ¿sí? Pero una cosa es que te interese parcialmente la política, pero otra cosa es que te quieras comer el pleito, ¿no? O sea, podemos hablar de política, pero al final, ¿cómo solucionamos? O sea, te vas a meter a la vía política, vas a militar, vas a hacer algo por el país. Y bueno, la gente realmente como que sí, que no, somos un poco así, somos muy confiados, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Bueno, ya vendrá otro y el otro pues va a ser igual. O sea, al final, si tú hablas con un taxista, por ejemplo, que a mí me gusta subir mucho a las Sí, combis, sí, los sí. taxis, Los taxis, o sea, no te se vas a nutre dar mucho. cuenta que el taxista dice, bueno, yo, ¿sabes qué? Hago mi trabajo, reúno mis 120 soles diarios y pago lo que debo de este carro, que es venta-compra, compra-venta, algo así. Y bueno, la vida sigue. O sea, yo ya he vivido 50 años y sé que viene uno peor o igual. O sea, ¿y qué pasa con Castillo? Bueno, Castillo simplemente es como que la gota que rebalsa el vaso. O sea, pero digamos que no hay un asombro como tal, no hay un reclamo. Es como que ya se ha cansado el peruano que está encima de los 50, 60, está pues como que acostumbrado. Y ese punto es muy malo, porque nos hemos acostumbrado a la mediocridad del político, a no exigirle, a no pedirle que rinda cuentas, que si va a la fiscalía o miente, dice, bueno, pues Keiko también hacía eso, o sea, Vizcarra también lo hizo, Kuczynski también robaba, o sea, al final todos son iguales. Y este punto es muy preocupante. Yo lo veo como preocupante porque digo, esta es la misma, digamos, el mismo ánimo con el que vamos a ir a votar en 2026 y es el mismo ánimo con el que vamos a votar en octubre de 2022 por los alcaldes y los presidentes regionales. Ese es Claro, el gran problema. ahora yo pienso, perdón, que si tú me hablas de ese desapego a nivel presidencial, no me imagino que el desapego que debe haber a nivel distrital, provincial y de gobierno regional, que a veces tal vez, digamos, no interesa al momento de ir a votar o votar por cualquiera. Entonces, en ese contexto, ¿qué se le puede recomendar a un candidato? ¿Qué diagnosticar? ¿Por dónde ir? Tal vez pegarse a la coyuntura, no pegarse a la coyuntura, ver más temas ligados a conectar, ¿sí? Con la emoción de las personas desde su causa o desde su punto de vista. Pero, ¿qué recomendarías? Porque en un momento se pensó que la elección municipal, por ejemplo, para Lima, iba a parecerse mucho a la presidencial, ¿no? Yo no sé si esto sea verdad o no, lo he escuchado en algunos comentarios, pero viéndolo de ese lado, como que López Aliaga tenía una base muy fuerte de dónde partir, digamos. Pero de repente, viendo lo que tú me dices, escuchándote, no es tan así, ¿no? Bueno, yo digo, no hay que darle mucha fe a las encuestas, que aún es febrero, o sea, de febrero a mayo la situación puede cambiar dramáticamente, si no nada más miren el caso de Johnny Lescano, ¿sí? O Claro. sea, ¿no? No, pero más Claro, allá de las encuestas, como que se comentaba que si la elección de Lima era media presidencial, como que el que tenía más opción era López Aliaga porque era un contrapeso de repente a Castillo, digamos, ¿no? Entonces, tras la decepción de que ha tenido con Castillo. sí.
Coincide con una encuesta que justo estoy viendo en pantalla, que me lo habían pasado en la mañana, que bueno, va López Aliaga, digamos, puntero, y de allí como que sigue Urrest y Belmont, o sea, una cosa así como que son esto de cómo llegaste acá, ¿no? Y bueno, Forsyth y bueno, otros personajes, más o menos el exalcalde de La Molina, este Paz de la señor Barra. Paz de la Barra, que ciertamente está haciendo yo vivo aledaños y es una campaña muy fuerte, ¿no? Muy ordenada a nivel de branding, a nivel de marca, está muy claro la situación, pero solo por darte un ejemplo, o sea, pero no levanta. Entonces, muchas veces la situación, cierto, va más allá de las estrategias políticas, o sea, manda este contexto, el hecho de que el denominado Porti, como se le conoce en el argot o bueno, a nivel Perú, pues haya tenido ciertos momentos pico en su campaña presidencial. Entonces es contradictorio porque la verdad que a la gente no le importa si hay millones a la SUNAT, si se ha hecho de monopolio, si se ha hecho de empresas, ¿no? Y lo propio con Belmont, o sea, la gente lo sataniza, pero de pronto lo puede levantar por el solo hecho de que está ligado o está ligado a Cerrón o a Pedro Castillo, que ciertamente aún tienen un capital social que han acumulado. Y lo que tengo entendido es que en las regiones se está trabajando mucho, no como Perú Libre, sino como partidos regionalistas. Son los partidos chicos, los partidos que se han gestado en los últimos años y se han inscrito, digamos, en la cola, los que van a tomar o marcar tendencias, sobre todo en el norte, Lambayeque, La Libertad, el mismo Apurímac en el centro. Entonces, no así Acción Popular, Renovación, Solidaridad, no sé si existe ya, bueno, los Bueno, partidos de renovación. antaño caen, y los partidos chicos que no tienen esa estructura aún sólida, ni esa, vamos a decir, dogma, ideología, mística, escuela, porque al fin y al cabo, un partido político debería ser una escuela de aprendizaje, de preparación para candidatear, no no solamente un lugar donde tienes que pasar por obligación legal de las normas político-electorales, que así es como es acá en el Perú. Pero los partidos en sí se han creado ¿para qué? Para educar a ese militante a hacer una carrera, vida política, como lo hizo probablemente García, y después, bueno, estar preparado para postular, pero no, acá son como trampolines, o sea, me meto al partido, tengo que estar ¿cuánto tiempo mínimo? Bueno, 2, 3 años, ok, los tengo que cumplir, creo que incluso ha bajado la valla a 6 meses, una cosa así. Sí, creo que el Es último decir, son 6 meses, como mínimo, para poder postular. ahí es que hay que tener que corregir, ¿no? Esa reforma, esa famosa reforma electoral que permite de alguna forma este caos y que hoy en el Congreso, por ejemplo, existan 10 bancadas, ¿no? Y ninguna o casi ninguno de estos partidos tiene una representación nacional, sino que son partidos que nacen, duran unos 5 o 6 años más, como el partido Contigo de las Lentejas, recuerden, apareció porque se dividió PPK, de ¿no? los deputados Perdón. y bueno, desapareció. O sea, muchos son esto, ¿no? Rotan. Ahora, yo pienso que el tema de Porky, la verdad es que si realmente está primero hoy, pues la tendencia también indica que no es lo mejor a tanto tiempo estar primero, Sí, ¿no? O sea, el eso es, primero cae, ¿no? sí, y bueno, habría que ver, porque lo que sí critico severamente es que son 9, 12 hombres, o sea, es una cosa insólita que pues no existe acá una mujer. Y ¿Y, entonces hay que averiguar qué es lo que está pasando. y Es tema del qué partido. crees tú que podría estar pasando de acuerdo a tu experiencia? Si es tema del partido, no hay incentivos para la mujer. Bueno, mi teoría acá son dos, y lo digo con base en diferentes foros, reuniones, conexiones que hemos tenido con las mujeres políticas de este país. Bueno, las hipótesis son dos. Uno es que según la data de jurado, casi el 50% de los inscritos o militantes dentro de un partido son mujeres.
es una paridad en numérica, ¿sí? Numérico, o sea, nominal. Entonces queda descartado y esa teoría que siempre dicen y repiten, bueno, que participen más mujeres en política. No, Ya, o sea, participa. está repartido, participa. Ok. Lo que ocurre, y lo he visto, porque, o sea, digamos, no me lo han contado, sino que lo he visto dentro de un partido ya de larga data en el Perú, que hoy día tiene una crisis severa, pero bueno, un partido añejo, al fin y al cabo, es que se gestan cuotas de poder dentro de los partidos que están siempre tirando a un tema masculino, a un tema que tiene que ver con años de militancia o posicionamiento de esta persona en la esfera social o aspectos económicos o aspectos de tiempo dentro del partido. O sea, son muchos factores que tendríamos que hablar ya de las brechas de género, porque la mujer, por ejemplo, no está activa hasta las reuniones de madrugada, que son las reuniones partidarias, porque hay otras responsabilidades que las mujeres tienen que atender, ¿no? ¿Por qué las campañas y los hombres tienen o están más ligados al tema del lavado, corrupción? Bueno, porque los hombres manejan más dinero en campaña que las mujeres. Es un tema que tendríamos que hablar de las brechas salariales, que aún son aproximadamente $300 menos en promedio lo que gana una mujer en mi país. Entonces, son muchos problemas de fondo, que habría que analizar a la hora de por qué no está una mujer acá, pero básicamente a lo que principalmente apunto es que dentro de los partidos hay machismo, y aún entienden que la política está hecha para hombres. Entonces no hay oportunidad de darle el liderazgo a una mujer, que estoy completamente segura que en todos estos partidos, por lo menos los serios, bueno, los aparentemente serios, sí existen líderes. Existen líderes, no necesariamente son mediáticas, no necesariamente salen ante la cámara, pero son formadas. Si les piden, digamos, opinión o a realizar algún trabajo dentro de sus partidos, lo van a hacer de manera bastante buena. Si van a tener que dar un discurso, lo hacen de manera magistral, pero parecería que la mujer aún tiene que brillar, ¿sí? O sea, tienes que ser realmente magnífica para que Dios, bueno, esta Ahora mujer sí. tiene presencia en medios, es influente en redes, es inteligente, y entonces tienes que hacer triple de cosas para estar un poco a la par. Y otro es porque la política en verdad en el Perú últimamente se ha vuelto tan sucia que pues hay mujeres académicas, técnicas, que aún queriendo prefieren no, digamos, no mancharse en esta arena, porque entras a la política y a una alcaldía que estamos viendo va a ser súper reñida, parece derecha-izquierda, parecen derechas-izquierdas, digamos, polarización parece otra vez. Ok, ok. Entonces, la mujer dice, bueno, yo acá como que me quemo, ¿no? Pero también hay que hacer ahí un mea culpa. Hay que hacer un mea culpa desde nuestro lado de las mujeres. ¿Por qué? Porque, o sea, el riesgo hay que correrlo. O sea, mientras nosotros sigamos permitiendo que más hombres lleguen a la política, y no es nada contra los hombres, pero vamos a la estadística. ¿Quiénes son los que han gobernado este país los últimos 30 años? Hombres presidentes, y la verdad es que no han hecho mal, no solo mal, sino que están encarcelados, a punto de ser extraditados, o mala con un juicio medio extraño. O sea, vamos al hecho de que, ¿por qué no toca ya la presidencia a una mujer? ¿Por qué tenemos 3 ministras de 19? Entonces son patrones de conducta que lamentablemente los hombres políticos aún tienen en la cabeza, quizá consciente o inconscientemente, de que la mujer es aún relleno. Es relleno. Es relleno en los gabinetes. Hoy estamos viendo que un cuarto gabinete no ha podido superar. O sea, yo podría entender el primero, perfecto, el primero, porque no había gente, que estaban desorientados, que nadie aceptaba el cargo. Bien, al segundo seguimos con el mismo patrón de conducta. Al tercero, lo propio. Al cuarto Se intento, redujo el cuarto, creo, ¿no? sí, claro, o sea, ya entonces ya no es error. Es una tendencia de este gobierno a no dar el lugar
que se merecen las mujeres. Yo estoy segura que habrían muchas mujeres que aceptarían este puesto, pero bueno, lamentablemente no son militantes de Perú Libre, no son amigas de Cerrón y bueno, cosas así, ¿no? Claro, Entonces, no, sí, es sí, terrible. sí. Y en el tema ya de las distritales, de los distritos, de repente ahí pueden haber candidatas también, pero ya hablando de manera general, ¿cómo afrontar esta campaña? Parece que la pandemia está en un periodo de relajamiento muy alto, ¿no? Inclusive ya las normas sanitarias son cada vez más flexibles y a decir verdad, en la elección presidencial de Perú, no, bueno, no solo de Perú, creo que primero lo de la pandemia se inició con República Dominicana, después Ecuador, Bolivia, como que yo veía tumultos de gente, ¿ah? Sí, y con las mascarillas abajo en plena pandemia. Ahora que se ha flexibilizado aún más, parece que volvemos al mismo periodo de atrás, o tú crees que antes de la pandemia, el mismo modelo de campaña, o tú crees que algo ha cambiado para esta elección distrital, ojo, distrital, en nivel local. Bueno, es muy interesante lo que consultas porque a pesar de que técnicamente aún la pandemia, que yo sepa, no ha terminado en el mundo, Ujú, y menos en el Perú, porque claro, o sea, una cosa es que digan que van a flexibilizar, y creo que el ministro de Salud, 100%. increíblemente, Ujú. ministro de Salud indicando que se reactiva la economía y que da el 100% de aforo. O Afuera. sea, pensé que eso era el ministro de De economía. Comercio, de Economía, o Mm. sea, un ministro de Salud indicando de que ahora, 23 hoy lo iba a presentar, ¿no? Iba a presentar el pedido para que se haga ley, ¿no? O sea, al Congreso. Para Tendríamos que mañana, ver creo. en qué se basa eso, en qué Mm. estudios. Referencias de países de Latinoamérica con similitud en cantidad de población, similitud en geografía, o sea, ver qué similitudes base científica tienes, o sea, de lejos para mí es una medida populista. Si nosotros vamos al MINSA en este momento, la gente puede revisar, o sea, las cifras aún son muy altas, aún están muy, obviamente ha bajado, pues no ha terminado y no estamos en una etapa aún para un 100%, pero yendo a la pregunta, y no quiero desviarme con el tema, digamos, de la crítica Ujú. particular que tengo, yendo a la pregunta del tema de si va a cambiar, sí, definitivamente va a cambiar al margen de la norma o la ley que si 70, 80, 100%, que si mascarilla, no mascarilla, al margen de eso, la gente en el Perú hace muchos meses ya, quizá mediados de 2021, está haciendo su vida. Cuando digo Sí. haciendo su vida, nosotros ya nos entendemos qué es hacer nuestra vida. O sea, los locales no respetan el aforo que se les indica, los locales están llenos, en muchos lugares de, digamos, segmento A tampoco hay un distanciamiento, hay conciertos o ha habido conciertos todo el tiempo, si ven las fiestas de la carretera central nunca han parado, por ejemplo, que es un cúmulo de gente. Entonces, el tema es de que si va a existir ahora mayor contacto del candidato en su, digamos, en su rutina de candidatura natural, que es codearse un poco con la ciudadanía. Sí, definitivamente eso sí va a existir. Yo he trabajado en campaña parlamentaria 2 Ujú. en 2021, y esto, una en Piura, donde era zona roja, ustedes recuerden Piura, ¿no? Que fue uno de los Sí, epicentros, ¿sí? pero Entonces, de hecho, casi no podíamos ni viajar, viajé 2 veces, se hacían trabajos con equipos de vídeos allí, los productores de vídeos locales, ujú. conocía de años antes, porque trabajé en el gobierno regional con Javier Atkins 2 años, 2013, 14 aún, bueno, digamos, una zona geográfica muy conocida para mí, pero el tema es que no querían salir a trabajar, teníamos que trabajar con el equipo de la candidata y con celular. Entonces tuvimos que ingeniarnos de una manera tal de hacer piezas disruptivas, interesantes, pero con el celular, contar pequeñas historias de Mm. viajes, travesías, bueno, cositas así. Esto yo creo que ya se va a superar. Hoy día los equipos de tierra, audiovisuales, creativos, prensa, comunicación, sí pueden salir, van a salir. Es más, recuerdo que no podían subir más de 2 a la camioneta. Y si tenemos que llevar algún equipo,
simplemente no se podía, había que tener otra camioneta para las otras personas. O sea, era todo un drama que encarecía muchísimo la campaña porque había que gestionar mucho más logística para llevar a los, se me fue el nombre, a los que cuidan los votos de tu militancia. A los personeros, los personeros. A los personeros tampoco querían ir. Había que convocar, había que pagar el diario a un precio más alto. Es decir, era muy complejo, es decir, era muy, muy complejo. Muchos de los que dijeron, bueno, vamos a ir a votar un grandes bloques de gente que teníamos ya, digamos, fija, entre comillas, nunca fueron. Entonces, esto yo creo que no va a ocurrir en estas regionales o provinciales, regionales y distritales. Sí va a haber mayor contacto, va a haber mayor salida, mayor trabajo de tierra, mayor, no sé si a nivel de mítines masivos, probablemente sí lo hagan, los candidatos incluso chiquitos. Yo creo que la situación vuelve a una normalidad tal, ¿no? O sea, no se ha respetado, no se está respetando hace mucho tiempo y no se va a respetar tampoco en esta campaña. Lo que, bueno, otro tema es que sí se debería, al margen incluso de lo que diga el Ministerio de Salud, porque, o sea, una cosa es, claro, también nosotros cómo confiar en alguien que lidera el ministerio y, digamos, no tiene la capacidad técnica. Entonces, mejor prefiero confiar en lo que veo, y lo que veo es que, pues la gente aún sigue enfermándose, no necesariamente las muertes son como antes, pero se ha perdido, sí, se ha perdido esa responsabilidad. Incluso te diría que en la propia campaña anterior en Perú, en cierto momento final se perdió también. Sí, Era sí, sí. imposible, por ejemplo, en una conferencia de prensa casi de cierre de campaña, una cosa así, o un encuentro final con la gente, era imposible limitar el contacto. Incluso eso terminó el 11 y yo estuve en región cerrando, y al 17, que ya estaba aquí en Lima, ya estaba con la COVID, porque en estas campañas, pues en estas benditas juntas de gente, pues me enfermé y yo estaba con 0 vacunas aún, pero bueno, felizmente no me fue tan mal, tampoco me fue tan bien, pero bueno, al menos estoy en mi casa. El tema es de que no lo sé, o sea, no sabría decir si es realmente ético y responsable hoy día someter a la gente a estas reuniones masivas, ¿no? O sea, recuerdo en 2021 se tenía que cuidar si teníamos que ir a un asentamiento humano o se tenía que ir a un caserío, que pues era una silla sí, una silla no, espacios abiertos, no nada en casas, digamos, había mucho, por lo menos nosotros sí trabajamos de esa manera en esos tiempos, pero sé que muchos candidatos simplemente juntaban gente, se cerraban en una casa, 50, 70, y bueno, eran los contagios a full. Las noticias salía esas semanas, por lo menos en el norte, que la gente se moría en el estadio, digamos, era una cosa Sí, sí, era desastrosa. bravo. Y ahora, para ir terminando, la verdad es que contigo se puede hablar todo el día, pero, Sí, pero para ir terminando, claro, claro. eh, entiendo que una de las recomendaciones que tú has dado ahora es, a pesar de que haya relajamiento, a pesar de que se flexibilicen aún más las normas a futuro, tener el mismo sentido de responsabilidad, o no tan igual al de la pandemia, pero tener algo más de sentido de responsabilidad que la misma coyuntura, digamos, como para enfrentar una campaña, ¿no? No dejarse guiar por el relajamiento. Entiendo que esa es una recomendación. Pero aparte tú, ¿qué otras recomendaciones más podrías dar para enfrentar esta campaña municipal que se viene? Y ya con eso terminamos. Sí, mira, yo creo que en el Perú, porque estamos hablando básicamente de Perú, Sí, yo creo que en el Perú los últimos años en algo se ha sofisticado, digamos, las herramientas que se han usado para las campañas políticas a nivel provincial y distrital. ok. Se ha notado que mayores candidatos piden asesoría, consultoría, pero nosotros no estamos al nivel México, que los candidatos tienen claro que tienen que pasar y tienen que hacerse una asesoría, digamos, de cajón, como que comes y como que sabes que eso Ah, es ok, así. ok. Y también ahí hay cantidad.
de consultores, o sea, cantidad ilimitada. Pero en el Perú este tema todavía no es claro, o sea, el político peruano aún trabaja con su equipo y hace la campaña de manera instrumental. Mi recomendación es que busque asesoría. Hay consultores políticos peruanos muy buenos, si tiene mayores recursos, también están los consultores colegas extranjeros. Digamos que hay que profesionalizar las campañas y hacerlas más disruptivas. Ese dinero que tienen, digamos, pensado, ese presupuesto, le diría a un candidato regional distrital, ese presupuesto, mucho, poco, mediano, digamos, hay que usarlo de la manera correcta. Y usarlo de la manera correcta significa estructurar y organizar y gerenciar ese monto que se tiene presupuestado para esa campaña. Muchas campañas se pierden porque justamente las manejan los sobrinos, los parientes, los hermanos, Sí, los primos, verdad. y no están capacitados para esto. Entonces, digo que es mejor usar bien los recursos, porque no necesariamente una campaña o un consultor hablamos de montos astronómicos. Hablamos de que haces la propuesta de cuáles son tus recursos, tu presupuesto, y probablemente vas a encontrar una asesoría. Entonces, yo creo que es necesario que el político peruano digamos, de un nivel de alcalde, provincial, distrital, presidente regional, ya pueda y tenga la obligación de contar con una asesoría, porque cada uno tiene su expertise. Digamos que el candidato no tiene por qué gerenciar su campaña, que es lo que pasa, que como a veces ya ha sido político, alcalde, prefecto, dice, bueno, yo ya manejo esto y sé cómo es la situación, y al final el fracaso y la pérdida económica. Entonces, yo digo como en todo, o sea, esa profesión al final es como la del médico, como la de un contador, o sea, para todo tiene un porqué. Entonces, la consultoría no es, como muchos entienden aún, ¿no? El gurú o la persona famosa que viene y hace unas pinceladas, o sea, acá hay estrategia, hay planificación, hay temporalidad de campaña, hay digamos, partir el financiamiento de manera táctica. Hay herramientas de comunicación, hay herramientas sociales de la ciencia política. Pues eso son ciencias de la comunicación, ciencias políticas, publicidad, marketing, digamos, son un conjunto de elementos que se suman para profesionalizar esa campaña. Entonces, la verdad es que aún no podría hacer una lista grande de campañas buenas con poco recurso a nivel provincial, porque yo sé que se manejan grandes presupuestos incluso para postular, digamos, a la alcaldía, qué sé yo, pero las campañas, entras a las redes, es un caos, un desastre, no hay branding, no hay elementos concordantes, no hay narrativa, no hay storytelling, no hay fotografía política, tantas herramientas que con el monto que se tiene, se puede generar, ¿no? He visto que Entonces, más foco le ponen a veces a comprar las camionetas que a sí, una asesoría. o al día de, o al clásico trabajo del volanteo, que de repente Claro, ya claro. ¿no? Ha perdido fuerza, o de pronto están muy enfocados en paneles de calle, cuando de pronto el presupuesto más fuerte habría que ponerlo pautadamente, porque en redes puedes focalizar para el distrito Chinchón, etcétera, y quiero llegar a esos 4.000 habitantes. Entonces le doy con fuerza ahí, porque la verdad es que la gente, provincias, regiones, y es porque yo he estado en muchas, pues la gente está con este aparato. Mm. Entonces, a veces se matan gastando en los paneles gigantes cuando la cosa por allí no es. O de pronto, si es una provincia chica, tampoco es esto y tampoco es la calle, sino que es la radio. ¿Y qué radio? La radio del periodista X. Entonces, el periodista X hay que detectar ya esa radio tal, entonces meterla allí. Pero ¿quién hace ese estudio? Pues no lo hace el hermano, no lo hace el candidato. El Mm. candidato lo que te va a decir es, oye, mira, lo que pasa es que yo he visto una esquina muy bonita, entonces ya, yo quiero mi panel ahí. Pero resulta que tus votantes no van a ver ese No. panel. O sea, tus votantes, de pronto, que son jóvenes, adultos, bueno, yo no sé todos, no son todos. O sea, en qué cúmulo tienes mayor fuerza de votos? Por tu causa, por tu edad, por los temas que tratas. Bueno, si son jóvenes, entonces, ¿por qué vamos a poner el panel allí? Si por allí pasan los camioneros.
¿Te das cuenta? O sea, son situaciones tan simples. Yo digo, la campaña siempre hay que explicarla de modo simple, ¿no? Sobre todo a los candidatos regionales, provinciales. Esto es ciencia, pero cuando ya uno conoce la situación, uno tiene que hablar de manera muy clara y muy simple, porque en el momento que tú empieces la sofisticación y la terminología y no sé cuántos, Uy, no, uno el no que solo se no va a ser, pierden. sí, uno no solo no vas a ser contratado, otro que no te va a entender, o sea, quien trabaja campaña provincial y regional tiene que entender la cotidianeidad del peruano de esa región, cómo se expresa, cómo vive, cómo vota, cómo siente. Entonces, nosotros no podemos meternos por el hecho de que si hemos trabajado una campaña de otro nivel, o sea, no podemos meternos con las mismas ideas. O sea, hay que vivir el día de la campaña, hay que sentir como el ciudadano, hay que comer lo del ciudadano, hay que dormir como el ciudadano y hay que hablar con los ciudadanos para poder asesorar bien a ese alcalde, ¿no? Entonces, eso debe entender el alcalde, que la gente que hace asesoría o ve campañas, pues no es de otra dimensión ni una élite, ¿no? Es gente que se tiene que inmiscuir en la campaña tan igual como cualquier otro militante, ¿no? Entonces es la manera de poder manejar, bajo mi modo de ver, la campaña. Generalmente, si es un territorio que no conozco, prefiero ir con meses de anticipación. Para mí es clave conocer el territorio. Si me citan o me convocan para una campaña en un lugar donde ya le he hecho, con más seguridad y ganas acepto. Pero la verdad que si no conozco la zona, no solo en el Perú, en cualquier lado, se me complica, digamos, ir de frente y dice, bueno, vamos a armar la estrategia. Hay que inmiscuirse un par de meses en la región, en la localidad, para poder armar y hablar de estrategia, ¿no? O sea, eso creo que es importante también. Bueno, muchísimas gracias. Espérate un ratito antes de terminar. Me hiciste Sí, acordar algo que dijiste y me lo quedé, te lo iba a repreguntar, sino que la conversación siguió. sí, Que claro. mencionaste que Facebook era una plataforma ya arcaica. Eh, Eh, ¿Por qué? Más que arcaica, lo que dije era que era añeja, ¿no? O sea, Añeja, porque ya, sí, añeja. añeja, o sea, es vieja porque Facebook ha sido una de las primeras redes donde los millennials, digamos los que ya están terminando la fase millennial, o digamos los que estamos entrando a la fase 4, nos hemos iniciado. Entonces, con Facebook estarías abarcando la gente que va desde los 18 hasta probablemente una generación mayor. Si tú le preguntas a tu papá, mamá o a abuelos, tíos, qué es lo que tiene abierto, es el Facebook. Digamos que es la red más vieja y no hay una dimensión de edad como si hay en Instagram, que es para más millennial y la gente más joven lo tiene. Tus padres o los abuelos probablemente no lo tengan, pero el Facebook sí lo tienen. Entonces, el problema con el Facebook es que al tener tantos segmentos, jóvenes, adultos, bueno, los jóvenes están más en Instagram últimamente que en Facebook, ¿no? Pero no es una red que ha perdido vigencia ni va a perder. Es solamente que creo que se ha diversificado demasiado lo que nació para fotos. Ahora tú entras a Facebook y todos son grupos de Facebook de ventas, grupo de una cosa, grupo... Se ha distorsionado un poco y pues ya no solo es un álbum de fotos, que fue su idea originaria, sino que ahora Facebook es como una bitácora de textos. Entonces, mucha gente entra a escribir de política en Facebook, por ejemplo. Ahora, si te vas al Twitter, obviamente no es para, digamos, el Twitter no es para hacerse de votos. Te vas a hacer de votos, No es pero campaña, así, claro. Sí, sí, yo sí, siempre no, he o dicho sea, eso también. Sí, no, Twitter no sí, es para no, campaña. no es para campaña, pero sin embargo, el político alcalde de un pueblo chiquito, grande, presidente, de lo que fuera, sí tiene que tener la cuenta y Claro. poder interactuar de tanto en tanto. Meterse al debate político, o sea, digamos, pasó hoy día una crisis desastrosa en el Parlamento, o sea, tu opinión, tu posición, 140 caracteres, o sea, la escribes. O se generó una crisis o te acusaron de algo donde inmediatamente te va a leer la prensa, no va a ser al Facebook, ¿no? O sea, vas a hacer tu descargo en Descargo ante la prensa, personal. ¿no? Claro. Claro, envía Twitter. Entonces, Mm. tenerlo abierto es indispensable, pero tampoco quiere decir que vas a meterte cada 3 semanas. Es decir, hay que generar ciertos temas y hay que posicionar, hay que comentar a ciertos periodistas.
y seguir ciertos temas de tendencia política que sabemos que siempre están en Twitter como candidato, pero obviamente no es para hacer votos, definitivamente no. O sea, la gente que hoy día leí que en Colombia, se lo leí a un colega colombiano, que en Colombia es el 5.6% de población que tiene abierta la cuenta de Twitter. Yo pienso que en el Perú no estamos lejanos de esa cantidad. Yo No, creo que no es sé. menos, es mucho menos, ¿no? Entonces, y además ese 5.6 es gente que tú no vas a torcer el voto. Si es un antifujimorista o es un caviar o es Claro. lo que quieras, no va a votar nunca por el candidato que tú le impongas. Esa gente sí va a discernir su voto, va a pensarlo un poco más, va a comparar, por así llamarlo, ¿no? Pero lo que queremos es votos, o sea, votos en masa. Entonces allí está Instagram, está Facebook. Facebook no hay pierde, o sea, por lo Ah, ok, menos ok, ok. para todas las edades no. Ya. Solamente que habría que tener mucho cuidado en Facebook con la segmentación. Muchas campañas en redes fracasan porque llegan a un público de edades que no son las del candidato. ¿Cuáles son las edades de votantes del candidato? Lo va a delimitar la investigación previa a la campaña. ¿Cuál es mi primer grupo de votantes? Mi segundo grupo de votantes. Entonces mi dinero, donde yo inyectaré mi dinero, tendrá base en la investigación, ¿no? Entonces, digamos, son aspectos claves para economizar correctamente los recursos de la campaña, ¿no? Te quería comentar algo, Sandra, pero voy a seguir y Sí, seguir. sí, cuéntame. Ya. Hace 3, 4 años, no me acuerdo cuándo, estaba en una campaña y nosotros por porfiados, habiendo hecho la investigación y todo, dijimos, no, igual la audiencia menor a 24, 18, 24, se encuentra en Facebook. Entonces, al lanzar la campaña, digamos como que vimos que no, pues era mayor a 24 años. Cuando la pusimos en Instagram, para medir, para abrirnos los ojos, era menor a 24 años, digamos. Entonces, eso es lo que te quería comentar, ¿no? Que sí, sí, es cierto que cada plataforma tiene su rango de edades y como que las fuimos comprobando, las fuimos midiendo en misma campaña para girar el timón, digamos, ¿no? Así que sí, 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 cierto, Claro. totalmente lo que me dices. Recuerda también que las estrategias son moldeables, ¿no? Se deben ir Mm. ajustando porque de pronto la investigación arroja un primer grupo de votantes, pero resulta que en la práctica el candidato va conectando también y de repente más con otro grupo. Entonces, Sí, digamos sí, que sí, no eso hay, también pasa. no hay una cosa así sagrada. Obviamente la investigación te va a dar una línea, pero resulta que pues, tu candidato va pegando en otro segmento y que no estaba calculado necesariamente. Entonces, por allí es que uno tiene que saber girar el timón rápido y saber ver que, bueno, oye, no solo es por acá, sino que resulta que también esta es la entrada. Entonces, Mm, vamos a apuntar un porcentaje de dinero acá y ¿qué les parece que vamos a ir probando otro porcentaje acá a ver qué tal nos va? Entonces, sí, mm. claro, hay que tener un ojo ahí abierto a todo lo que se va dando en la campaña, ¿no? Perfecto, Sandra. Te quiero convocar para más adelante para seguir conversando. Hay muchos temas que tratar contigo por tu amplia experiencia. Me interesa también mucho el tema de crisis, de riesgo, que he estado yo leyendo un poquito de cosas de Mario Riorda por ahí, de Luciano Elizalde. Así que yo creo que también te comprometo para tratar un poco de esos temas, ¿no? Que abierta la Sí, invitación, claro. digamos. Claro, claro. Bueno, y muchos éxitos con politicólogos, sí es, Muy ¿no? bien, gracias. Sí, Politicólogos. sí, así se dice, ¿ah? Porque no es politólogos. La verdadera palabra es politicólogos. Mm. Ah, ok, así es la Sí, verdadera sí, sí, palabra. sí, sí, Ah, no que ok. por uso quedó Porque está, politólogo, está pero estandarizado, ¿no? Los politólogo, politólogo, sí, sí, politólogo por sí, sí, acá. sí. Pero la verdadera palabra, incluso de Negri lo explica, lo va a explicar mejor que yo, pero de Bueno, Negri lo ¿cuánta explica. falta hace de Negri, no? ¿Cuánta falta? O sea, en tiempos de Castillo, realmente de Negri. ¿Qué tal comparación? Sí, es una comparación desastrosa, Mm, pero es un desastre, lo que está pasando es un desastre, pero bueno, es lo que toca y hay que ver que,
cómo se da, porque además hay que recordar que las campañas se van a dar probablemente en escenarios de crisis nacional y eso va a impactar en la campaña. Yo te cuento que tengo un candidato de Perú Libre en Apurímac. Ok. Y cuando empezó con Castillo, pues toda esa distrito, que es un distrito que está en una zona minera muy, muy potente, todos marcaron, 99% ganó Perú Libre, ¿sí? Pero hoy, solo 6 meses después, no quieren saber nada de Perú Libre. Uy, es Entonces, difícil. ¿qué hacemos allí? Vamos a tener que girar todo porque ya está inscrito con Perú Libre y no se puede cambiar ya. Entonces, claro, no hay derrota porque todo puede pasar, no Sí, se ha todo puede pasar. perdido, pero hay que cambiar, digamos, todo el panorama, ¿no? O sea, hay que cambiar todo, las ideas que ya teníamos. Entonces, es un poco cosa de ver, porque probablemente en 6 meses más la cosa esté peor y eso va a impactar en ese partido. O sea, no solo en este candidato, estoy hablando de Perú Libre en general, pero lo que yo sé que Perú Libre está haciendo es que está aliado con otros, muchos partidos regionales, Movimiento digamos, regional. La Piedra, La Chapo, o sea, partidos XX que obviamente nunca los has escuchado, yo menos, pero existen en regiones, en provincias. Esos partidos, no llamándose Perú Libre, digamos, son los que van a ganar, pero a la vez son parte de Perú Libre. Entonces es lo que puede pasar en muchas regiones, ¿no? Bueno, Perfecto, perfecto, Sandra. Te comprometo igual y muchas, claro, muchas, claro. muchas gracias por la entrevista, por tu disposición y No, a ti. por ser muy didáctica y por entregarlo todo en la entrevista también. Gracias. Y bueno, estamos en contacto en cualquier momento. Sí, Gracias. gracias a ti.